estamos de vuelta en este Tribunal de la Tarde y llega el momento de la audiencia. Y para ello tenemos a uno de los jóvenes más preparados de las filas del Partido de la Liberación Dominicana, miembro del comité político de ese partido. Está con nosotros don Johnny Pujols. Johnny, saludos, hermano. Gracias por la invitación. Bienvenido. Para mí, Mildred, gracias. ¿Sabes? Yo voy a hacer, como tú y yo somos de la misma edad, te voy a quitar el don. Ah, bueno. Por favor. Dígale a él don Cristian. Por favor. Te dice don Cristian a él, y entonces ahí van súper bien. Haciéndome Ok. un daño Don Cristian, innecesario. entonces no. En eso, don Cristian, yo por un tema que tú y yo somos de la misma Claro. generación. Ok. Es así. Qué placer recibirte, Johnny. Gracias. El honor es mío. Para mí siempre es un gusto estar aquí. Yo me siento como en casa en el Tribunal de la Tarde. Sí. Amén. Johnny, cuéntanos los planes, los proyectos, la renovación, y voy a hacerte todavía más directa. ¿Renovación cosmética o estructural, la que se prevé dentro del Partido de la Liberación Dominicana? Incluso voy a voy a abusar del concepto y voy a decir que de lo que se trata es de promover una transformación estructural, orgánica en el partido. Es fundamental en este momento. Nuestro partido gobernó por 20 años, tiene un legado, tiene una trayectoria, no solamente un legado desde el punto de vista de políticas públicas, de realizaciones a favor de los dominicanos, sino también en el fortalecimiento de la democracia dominicana. Son 50 años que tiene el partido. Pero hay un conjunto de decisiones que comenzamos a tomar, yo le decía a Mildred, a partir del 6º Congreso, que tienen que ver con la eliminación de la formación política, la pérdida de estructura en el sentido de que se privatizaron organismos, se eliminaron métodos de trabajo y en cierta medida se perdió eso que nosotros llamábamos mística, ¿verdad? Que se le llamaba mística. Entonces eso hay que recuperarlo. Y cuando yo digo recuperarlo no significa que volvamos a poner los círculos de estudio, que cerremos el partido, que sea voto orgánico, no. Sino que nosotros miramos todo ese conjunto de cosas que hicimos bien y que permitieron que el dirigente PLDista se diferenciara frente a la sociedad de los dirigentes de otro partido y adaptemos eso a la sociedad de hoy, a lo que requiere la sociedad de hoy, a lo que espera de un dirigente político y de un partido político. El PLD tiene la ventaja de que probablemente es el único partido que funciona como una organización política, como un partido realmente. Es decir, no es un templo, no es lo que diga alguien que se va a hacer. Ahí hay diferencias, hay opiniones, hay que hacer procesos internos, hay muchos aspirantes, hay mucho talento humano y yo creo que de lo que se trata es de poder encauzar todo ese talento y ponerlo a disposición del partido, que lo más importante sea el partido y nuestro compromiso claro con el pueblo dominicano. Se usa mucho, Johnny, la frase en medios de comunicación de que el PLD perdió la conexión con la gente. ¿Tú entiendes que esos factores han influido en que el PLD, o como muchos entienden, haya perdido esa conexión con el ciudadano? Sí, yo creo que es normal que ese tipo de cosas ocurran cuando un partido está en el gobierno. Lo que sucede es realmente que usted deja de la correa de transmisión que permitía que la dirección estuviera conectada con su base y que la base estuvieran conectada con sus comunidades, se va perdiendo, porque todos estamos enfocados en gobernar y en hacerlo lo mejor posible. Y en el caso del PLD obtuvimos resultados sobresalientes. Pero es necesario para el partido que la estructura pueda funcionar, porque la labor de oposición no es una labor solamente de medios, o sea, de hablar, no es una labor exclusivamente de vocería, sino también de movilización y de agitación de la conciencia. O sea, hay que hacer que la gente se sacuda y piense. Y hacer eso tiene componentes que son pedagógicos, pero tiene componentes que son estructurales, orgánicos. Entonces, yo tengo mucha esperanza, mucho optimismo con respecto a lo que podemos hacer. Tuve la experiencia este fin de semana de visitar, por ejemplo, la provincia de Montecristi. Hay una comunidad que se llama Palo Verde. Cuando fuimos allá, ya estaban todos los compañeros del partido esperándonos, incluyendo el ex candidato a alcalde, el único miembro del comité central, el alcalde anterior. O sea, el PLD tiene esa estructura, pero nosotros tenemos que hacer que trabaje por el partido primero y luego que se conecte con la sociedad. Conectarse con la sociedad significa decirle a los ciudadanos de esa comunidad, irle a tocar la puerta como hacen los líderes religiosos, tocarle la puerta y decirle, ¿usted sabe lo que es la reforma fiscal? Porque es que la gente no sabe cuál es el impacto que tiene en su vida cotidiana, en su vida diaria, las decisiones que toman los políticos.
muy probablemente con todo el nivel de propaganda oficial que hay, mucha gente cuando ve que le está yendo mal piensa que a él solo que le está yendo mal y que no es un problema del país. Claro. ¿Sí? Cuando no tiene cómo pagar los gastos de su casa, piensa, concho, me está yendo mal, pero yo veo que el país anda bien. Sí. Puede pensar eso, entonces hay que decirle, mira, el efecto que tiene la reforma fiscal. Reforma fiscal significa para ti esto y va a tener este impacto en tu vida. Mañana tú vas a tener tu problema por eso. Y además fijar posición. Un partido político tiene que decir, en educación nosotros entendemos que lo que hay que hacer es esto. Esta es nuestra visión para el tema educativo. Nosotros avanzamos hasta aquí, pero para el futuro nosotros entendemos que este es el camino. Para salud, este es el camino. Porque nosotros además tenemos un compromiso con este pueblo. Y nosotros tenemos que fijar posiciones políticas. No se trata solamente de esperar el momento de las elecciones para presentar candidatos y tratar de ganar, sino de ir acompañando al pueblo dominicano y creando conciencia. Don Juan decía que el nivel de conciencia del pueblo dominicano era bajo. Por eso se creó un partido con cuadros formados, Sí. que tuvieran la capacidad de orientar y organizar al pueblo dominicano. Eso es lo que hay que recuperar. Me quedé con 3 palabras, 3 adjetivos dentro de su primera definición, su primera respuesta. Una transformación orgánica y estructural. Pero muchas veces, o por lo menos parte de la población, ha percibido que tiene que ver más con aquello de un ajuste de cuentas, con 2 figuras básicas, el presidente del partido y el secretario general. Y lo demás, ¿qué va a pasar? No, yo no creo eso. Primero, eso es lo de menos. Realmente una transformación estructural tiene que venir desde abajo. Nosotros tenemos un problema grave y es que los comités de base, que es la célula más pequeña orgánica del partido, son privados. Nosotros lo hicimos privado a partir del sexto congreso. Y Cuando ellos dices que es privado, específicamente, son ¿a qué te afectivos. refieres? Afectivo significa que se le otorga la responsabilidad de conformarlo a una persona. Yo le digo a usted, mire, usted como miembro del partido, yo le doy el permiso de que usted forme un comité de base con sus amigos, con su familia. Yo nunca audito eso, yo nunca le pongo tareas, yo nunca lo formo a usted para que asuma esa labor de liderazgo. Queda suelto. Si usted mañana se va del PLD, o se sienta, o se corrompe, o se pervierte, usted también se está llevando a los dirigentes que usted tiene organizados en su comité de base. Pero lo más importante, ese comité de base no es del partido, es suyo. Exacto. Porque a usted no lo eligieron. Usted se puso usted mismo como presidente del comité de base. Entonces, esa es una distorsión que nosotros tenemos que corregir para que el organismo vuelva a ser del partido. Entonces, luego, si nosotros, toda transformación importante emerge de lo particular, de lo local, de lo que muchas veces se considera marginal o periférico. Nunca una transformación viene desde el centro, porque a veces nos falta visión. Nosotros tenemos que hacer que todo el partido se comprometa con esa transformación y decida caminar junto con nosotros en la dirección de conectarnos con la sociedad. Eso es una labor de todo el partido, porque a veces cuando uno conversa con los dirigentes, hemos llegado al punto en que la gente piensa que el partido es la dirección del partido. La dirección política, ni siquiera la dirección central, la dirección política del partido. Pero eso son un grupo muy reducido, realmente. Entonces, claro, luego el secretario general y el presidente del partido lo que tenemos que ejecutar mandato, un mandato que emana del Congreso del partido. Sí. Y hacerlo lo mejor posible. Entonces, yo creo que el enfoque tiene que ser en esa transformación de toda la estructura del partido, hacerla mucho más ligera, mucho más eficiente, asignarles responsabilidades, asignarle tareas y además una escalera de mérito que permita que cuando un dirigente se destaque, sea reconocido, que cuando haga su tarea sea reconocido, que cuando deje de hacer su tarea se le llame la atención también. Porque en nuestro país una de las cosas que todo el mundo dice y que todo el mundo siente que es negativa y que afecta nuestro desenvolvimiento diario es precisamente la falta de consecuencias. La gente lo dice comúnmente, la gente dice que aquí no hay consecuencias, lo dice así, pero eso se refleja también en los partidos. Que usted no puede tener un partido y pensar que puede hacer lo que quiere. Usted tiene que tener unas tareas y si no hacemos que el partido funcione así, la gente naturalmente, la forma de crecer es vinculándose de manera primaria, es decir, como yo soy amigo de Mildred, yo espero que me vaya bien en el partido porque yo estoy pegado, yo soy amigo de Mildred, pero no tiene que ver con mis tareas, con las cosas que yo hago o que dejo de hacer. Entonces eso también hay que corregirlo, que hayan consecuencias positivas y negativas dependiendo del rol y las tareas que usted asume. Johnny, hacia afuera del PLD hay una percepción de que en el PLD se hace lo que diga Danilo Medina, pero dentro del PLD
Danilo Medina es catalogado como el gran líder de ese partido. Entonces, ¿en qué falló Danilo y el PLD? En que esa imagen que tiene Danilo hacia adentro no se haya extrapolado hacia afuera y se haya creado una tasa de rechazo probablemente bastante alta con relación a Danilo Medina. El error que cometimos es que hicimos más silencio del que debíamos hacer. Siempre que se construye un relato, una historia, Sí. y se construyó un relato alrededor del PLD, desde el 2017, no fue ahora, cuando comenzó todo eso de la Marcha Verde, fue realmente, se asaltó un interés genuino de la población, la búsqueda de más transparencia, de más integridad en el ejercicio público. Se fue asaltado por sectores que tenían intereses políticos, en este caso el PRM. Sí. Y entonces, aprovechándose de eso, quisieron hacer que la corrupción, un problema endémico, sistémico, no solamente en este país, sino en América Latina, se le asociara a una marca y a un partido y a un color. Y en cierta medida fueron exitosos porque nunca fuimos capaces de responderlo. Pero yo creo que al margen de los errores que hemos cometido, que tienen que ver sobre todo con esa falta de actitud para responder, Sí. de ser un poco más proactivo a la hora de decir, no, espérese, eso no es así, de contar nuestra propia versión de la historia, yo creo que ya lo que hay que hacer es pasar la página y comenzar, de hecho, con mucha esperanza, a decirle a este pueblo qué es el PLD, qué Sí. significa el PLD, qué ha significado el PLD en 50 años en este país, qué ha construido el PLD para los ciudadanos y cuáles son las cosas que aún se deben continuar trabajando y haciendo y cómo el PLD va a contribuir a nuestro país desde la oposición y desde el gobierno en el futuro a que cada ciudadano viva mejor. O sea, tampoco no podemos pasar toda la vida dando vueltas alrededor de lo mismo. Ya hay que comenzar a contar otra historia. Desde ese pasar de página, que me encanta, lo visualizo como un crecer, un desarrollo, pasar página y haber sacado el aprendizaje. ¿Cómo retornar al orgullo del Partido Morado de la Estrella Amarilla? Con mística. Eso que se le llamaba mística, que es una escalera de méritos, que los compañeros tenían unas tareas y llegaban. Un compañero me contó, porque yo no fui militante en esa época, yo entré justo después del sexto congreso. Yo me formé casi de manera autodidacta porque fui a comprar los libritos en el partido, que todavía lo vendían a nada, prácticamente los regalaban, en el 2003. Pero sí yo recuerdo, viendo a mi mamá, que había unos murales en los intermedios y esos murales tenían un código de color y la gente, si vendía su periódico, si buscaba cotizantes, si hacía las tareas que el partido le asignaba, iba creciendo, iba siendo reconocido. Había una solidaridad genuina entre los compañeros. Todos tenían la idea de que el partido era más importante que cualquiera de ellos y que estaban haciendo una labor patriótica, no buscando un beneficio particular o personal. Y nadie andaba detrás de conseguir algo inmediato. Tampoco nadie estaba desesperado por un cargo. Eso era irrelevante. Entonces, claro, estamos hablando también de formación, estamos hablando de que había evaluaciones, los organismos hacían planes de trabajo y había alguien que evaluaba la ejecución de esos planes de trabajo. Todo eso construyó lo que nosotros le llamamos mística. Esa mística es la que hacía que el PLDista se sintiera orgulloso de pertenecer a esa casa, sin importar los resultados, sin importar si le fue mal o bien en unas elecciones. El PLDista estaba tan diferenciado de los demás dirigentes políticos que se sentía orgulloso de ser PLDista. Ese orgullo está todavía en el corazón de los PLDistas, porque la mayoría de los PLDistas que asumen las tareas más importantes son esos PLDistas que fueron formados. Uno busca, por ejemplo, los enlaces que asumen unas tareas difíciles, dificilísimas, con sus propios recursos además. Son 40 y pico de enlaces a nivel provincial y de circunscripciones grandes. Y son los cuadros del partido, los que tienen más edad. Los jóvenes son 5, de los 40 y pico nada más hay 5 jóvenes. O sea que tenemos mucho que aprender de ello también. Por eso yo me cuido de saber qué significa renovación. Renovación no es quitar un grupo de gente para poner otra. Sí. Tampoco es quitar los que tienen más edad para poner los que tienen menos edad. Es encontrar las personas que tienen el interés genuino de ayudar a que este partido vaya en la dirección correcta, de trabajar por este país desde el partido, que creen que el partido es el instrumento para hacer ese trabajo, y ponerla a asumir las responsabilidades que implican este proceso.
Puede ser joven, puede ser joven, puede ser más adulto, puede ser más, eso no tiene nada que ver con De la edad. juventud acumulada. Sí, claro que sí. Que de hecho hay muchos en el PLD que tienen una energía de, quizás no tan jóvenes, pero con energías De juventud acumulada. sí, de Acumuladores, 20 años. son acumuladores de juventud. La juventud está aquí Claro. y aquí. Es un asunto de pasión, de compromiso y también de ideas. Pero hay un liderazgo también joven que tiene que dar el paso hacia el frente en el PLD porque hay identificados, y no solo en la capital, en muchísimas partes del país, jóvenes que tienen talento, que tienen liderazgo, pero que no se le ha otorgado esa posición donde ellos puedan ejecutar ese liderazgo. Yo creo que el PLD ha sido un espacio para que los jóvenes desarrollen sus habilidades. Mire, lo que pasa es que a veces uno las quiere desarrollar como uno quiera. Y la vida no viene así, pero no en el PLD, en nada. Cuando yo hacía trabajo de juventud, muchas personas pensaban que yo iba a ser ministro de la juventud. Y a mí me tocó ser su director de INAVIE y trabajar con don René Jaque. Cuando pasaron esos 8 años, yo comprendí que eso fue lo mejor que me pasó. Si yo le diera para atrás a la historia, yo no cambio los 8 años que yo tuve por ninguna otra posición, porque nosotros tuvimos que crear el INAVIE y establecer una de las políticas más bonitas que se han creado en este país, que es la alimentación escolar y la utilería escolar, que le transformó la vida a cientos de miles de familias dominicanas. Y para mí eso fue un aprendizaje tremendo. Y yo llegué sin conocer a René Jaques y al lado de él aprendí y me dio la oportunidad prácticamente de dirigir con él la institución. Yo fui el segundo de esa institución, siendo un jovencito. Yo entré con 29 años al INAVIE y don René me delegó la responsabilidad de presidir el comité de compra, de dirigir el departamento de compra. Cuando René tuvo que tomar vacaciones o irse de viaje o cualquier cosa, quien dirigía la institución era yo. ¿Y por qué cosa yo podría cambiar un aprendizaje como ese? Claro, hay que tener la capacidad de ver que como sea que te llegue la oportunidad, lo que tú tienes que hacerlo bien. Yo no fui parte de la dirección del partido por los primeros 17 años que estuve en el partido. Era un presidente de comité de base. Pero un día ese trabajo se acumuló y los compañeros con más mérito que yo, con más trayectoria que yo del comité central, decidieron que yo tenía que ser parte del comité político. Algo que trabajo todos los días para estar a la altura de ese compromiso, ¿verdad? De esa delegación de confianza. Pero lo que te quiero decir es que las oportunidades sí el PLD las ha dado. Y por eso muchos jóvenes, cuando decimos jóvenes quiero decir gente de mi generación, pues estamos asumiendo posiciones importantes, muchos estamos aspirando a posiciones de primer nivel dentro del partido, muchos presidentes de demarcaciones. Aquí, por ejemplo, en el Distrito Nacional, el presidente de la Circunscripción 2 es un joven, más joven que yo, Elías Cornelio, sí, y ha hecho un tremendo trabajo ahí en la Circunscripción 2. Pero eso se repite en muchas demarcaciones y yo sé que va a seguir ampliándose. Claro, mi generación también tiene la responsabilidad de formarse, de saber que las cosas no llegan de un día para otro, que hay que irla construyendo. Y que además, cada vez que le asignan una responsabilidad, no es un título, es a fajarse a trabajar gratis, sí, por lo que usted cree. Así es. Usualmente las personas preguntan, ¿por qué la Secretaría General? Yo la voy a cambiar. ¿Para qué la Secretaría General? Sí, esa es la pregunta tal vez más importante. El por qué y el para qué. ¿Por qué? Bueno, porque yo entré en el partido en el 2003. Y desde el 2003, en el 2004 estaba discutiéndose, todavía en el 2003 estaba discutiéndose todo el tema de la biblioteca en la UAS. Yo entré en el movimiento estudiantil, en el 2005 fui electo miembro del consejo. Pero durante mi trayectoria por el movimiento estudiantil yo vi cómo se fue desarticulando el movimiento estudiantil, yo vi cómo fueron desapareciendo los organismos porque no funcionaban. Es decir, los comités de facultades, los comités de escuela. Después fui parte de la Dirección Nacional, dejó de reunirse. Yo vi cómo se fue destruyendo la actividad orgánica del partido. Y eso no pasó solo en el movimiento estudiantil. Los intermedios dejaron de reunirse, los comités de base se privatizaron, como le dije. Entonces, haber entrado por abajo en el partido me permitió hacer ese recorrido completo. Fui coordinador de juventud en el 2012. Del presidente Danilo Medina. Antes de eso fui coordinador de asuntos universitarios, tanto para el presidente Fernández
cuando fue candidato en el 2008 como en la interna con Danilo Medina. Fui delegado del partido en la Junta del Distrito Nacional. O sea, yo he ido acumulando la experiencia que te dan los procesos, compartiendo con los compañeros en el territorio, y eso te permite completar una visión del estado actual del partido. Ese es el porqué. Y el para qué es para, en momentos difíciles, porque vivimos en momentos difíciles para el partido, entonces hacer lo que ya se ha aprobado en el Congreso, que construir una nueva asociatividad en torno a los recintos electorales, porque eso está aprobado en el Congreso, ya es estatutario, y construir de nuevo una estructura partidaria que esté conectada con la sociedad. Vender una imagen distinta de nuestro partido, una imagen en la que la sociedad pueda reconocer en el PLD transparencia. Cuando yo digo transparencia no estoy hablando de recursos económicos, estoy hablando de que no nos vean como algo opaco, que no se ve lo que hay adentro, sino que puedan ver lo democrático que es el PLD. ¿Por qué nosotros tenemos tantos candidatos en todos los territorios? ¿Por qué tenemos que hacer que se pongan de acuerdo? ¿Por qué tenemos que vivir generando consenso? Incluso en el nivel más alto, en el nivel presidencial. ¿Por qué el PLD sí es un partido en el que hay que discutir las cosas, tenemos que ponernos de acuerdo? Que la gente pueda percibir toda esa bondad de que el PLDista la conoce, pero la gente no. Entonces lo que hay que hacer, cuando se te acusa, lo que hay que hacer es abrirse para que la sociedad pueda ver lo que nosotros somos realmente. Y yo creo que pues he construido esa visión. Johnny, no podemos dejarte ir sin brevemente la posición del partido con una eventual reforma fiscal. No, nosotros estamos opuestos totalmente a que en este momento se comience a hablar de reforma fiscal hasta que el presidente de la República y el gobierno no digan qué es lo que van a hacer con el gasto público, que además fue una promesa de campaña del presidente, mejorar la calidad del gasto público. Se nos acusó a nosotros de que el gasto público se podía mejorar mucho, y sin embargo el gasto de capital se ha disminuido de lo más bajo de toda la historia. El gasto corriente se ha aumentado, nada más la nómina, se ha aumentado en más de 100,000 empleados. Hay 3 artículos que yo invito a todos los televidentes a que lo busquen, que lo escribió Juan Ariel Jiménez. Sí, brillante. Un febrero extraño, un abril histórico y un mayo inolvidable que salió hoy, en el que se demuestra cómo el PRM de manera sistemática, en medio de procesos electorales, utilizó los recursos públicos para favorecer a sus candidatos. Entonces, en medio de una situación como esa, no se le puede decir al pueblo dominicano que las consecuencias de ese despilfarro, de ese mal uso de los recursos públicos, la tienen que asumir los ciudadanos. A nosotros hay que explicarse primero qué se va a hacer con el gasto público y qué se va a hacer desde el gobierno para mejorar la calidad de ese gasto público. Tu opinión, eres abogado, ¿cierto? Ingeniero. Ingeniero, pero tu opinión con relación al comunicado del pasado fin de semana de la Procuraduría con relación a las supuestas campañas de descrédito del Ministerio Público. Yo quisiera primero solidarizarme con Julio Martínez Pozo y con todos los comunicadores dominicanos, con ustedes que hacen comunicación. La gente no sabe lo que eso significa, lo que ustedes arriesgan diariamente. La gente no sabe que cuando ustedes emiten una opinión con criterio y con responsabilidad, se cierran puertas, porque aquí el mayor contratador de publicidad es el Estado Dominicano, y la gente no lo conoce, no sabe el sufrimiento, la dificultad que implica hacer comunicación en este país. Entonces yo quisiera primero expresar mi solidaridad. Y segundo, decirle que el gobierno ha tenido desde el principio ribetes autoritarios, nosotros lo habíamos dicho anteriormente. Usted comienza persiguiendo a la oposición, en este caso el partido más importante de la oposición, que es el PLD, sistemáticamente, con expedientes armados para desarticular al PLD, para desacreditar al PLD. Incluso días antes de las elecciones usted filtra un expediente para castrar la capacidad de financiamiento del partido frente a un proceso electoral. Y yo decía en otra entrevista, después que usted acabe con su oposición, ¿a quién usted persigue? Al otro sostén de la democracia, que son los medios de comunicación, Sí. que es la libertad de expresión y la libertad de pensamiento. Entonces nosotros tenemos que ponerle mucha atención a eso hay que ponerle un stop. Y que haya salido de la Procuraduría, que fue el instrumento que se utilizó para perseguir al PLD, pues llama muchísimo más la atención. Johnny, muchísimas gracias. A ti. Por A ustedes. Don Gracias, Johnny, Milde. recuerda, No, Don Johnny. sin Para don. usted, ya le Don quité el Johnny, don. para usted, Don Johnny, para mí, Johnny. Sí. Por un tema de edad. Sin don. Muchísimas gracias, de verdad que es un placer Gracias para a ti, nosotros haber estado con cada uno de los que nos está sintonizando y con estas informaciones tan interesantes de Johnny Pujols. Así terminamos en el día de hoy en este Tribunal de la Tarde, deseándoles un feliz resto del día a todos.